En el año 87, yo tengo muy buena memoria para la fecha, por eso me acuerdo. En el Bajo de Burón, donde vivíamos y tenía la primera iglesia, nos, eh, nos sorprendió una tremenda inundación. El Bajo se inundaba mucho por el río Reconquista. Y entonces se desbordaban las aguas y toda la gente que vivíamos en el Bajo, de Zarratea, de Camino Morón para abajo, teníamos que buscar otro lugar para vivir esas 15, 20 días, porque el agua llegaba casi a 1 metro dentro de la casa. Por eso cada vez que hay una inundación en el país o ahora en Brasil, uno se conmueve porque dice, es feo convivir con el agua, sobre todo si te agarra invierno, ¿no? Y entonces nos reunimos, miren cómo Dios hace la cosa, nos reunimos en una casa de una familia que nos brindó su casa y teníamos un salón así dentro de la casa, más o menos de estas dimensiones. Nosotros los hermanos de la iglesia fuimos ahí a convivir esos días, teníamos colchones en el piso. Y a veces la desesperación o la tragedia tiende a unificar. Por eso muchas veces Dios nos disciplina a través de este tipo de signos, porque cada uno es cómodo y se queda en su casa y a veces es empujado por las circunstancias a moverse. Y de pronto nos encontramos reunidos con vecinos que no eran cristianos. Es más, el cura que andaba por ahí, que yo lo conocía, dijo, ¿puedo participar? Sí, le digo, vení, no hay problema. Así que fue un encuentro espontáneo. Y la mayoría éramos pobres. Pobres en el sentido económicamente, pero había mucha gente que estaba carenciada de afecto, porque la pobreza económica es relativa, pero la carencia de afecto es algo que a veces no lo suple el dinero. Por eso hay pobres que por ahí tienen dinero, pero son pobres porque nadie los quiere, porque su Dios es en el dinero precisamente, porque equivocadamente han elegido otro tipo de vida. Y yo creo que Dios, si bien Dios es de todos, pero Dios tiene una predilección en los pobres. Y yo quería leer un pasaje del Evangelio de Lucas, donde en el capítulo 4, donde Jesús, su ministerio, su primer predicación en Nazaret, hoy diríamos dentro de los estándares, fue un fracaso. Él como pastor, como enviado de Dios, como hijo de Dios, empezó mal, como se dice hoy, con el pie izquierdo. En Lucas 4, después de que Jesús estuvo tentado, fue a su pueblo Nazaret, donde él fue criado, y dolorosamente la gente empezó a compararlo, decía, pero este no es el hijo de José. ¿Qué puede hacer él por nosotros? Es decir, estaban evaluando por la apariencia. Un carpintero, que no era un carpintero como a veces pensamos que hacía madera. El carpintero de esa época era una especie de cuenta propista, que hacía de todo, de levantar una pared, luego los bailarines, diríamos, hacía changas. María había quedado viuda porque no aparece más José en los evangelios. Y Jesús era el mayor de los hermanos, así que tenía que trabajar. Hasta los 30 años siempre trabajó, pero trabajaba manualmente. Entonces la comparación era el hijo de María, el carpintero, ¿qué puede hacer por nosotros? Y acá hay una palabra que nosotros a veces perdemos el significado de salvación, pero en realidad es más profunda, porque el original griego es liberación. Dios vino a traer liberación, que es más que salvación. Porque uno se puede salvar de un accidente, uno se puede salvar de una catástrofe, de un incendio, se puede salvar con la lotería, qué sé yo. No sé, pero son expresiones externas, pero la liberación es de adentro hacia afuera, es más profunda.
Y cuando Jesús toma o le dan el rollo del profeta Isaías, él tenía bien, como judío que era, bien internalizado Levítico 27, 25, Levítico 25, donde habla Dios que en el año de jubileo, que nunca se cumplió, era el año agradable al Señor, donde los esclavos serían liberados, donde los que habían apropiado tierras de otros eran devueltas, se condenaban las deudas. Qué bien que vendría esto para el monetario, ¿no? Que nos condenan las deudas. Es decir, se perdonaba todo abuso. Era algo que estaba establecido por Moisés, pero que Dios había enviado. Por eso dice el profeta Isaías: en los últimos momentos no habrá pobres en la tierra, comerán todos de la comida y nadie pagará, será gratis. Porque Dios no quiere el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios para el ser humano? Que sea feliz. Volver al Génesis, antes del pecado, donde el hombre y la mujer caminaban libremente, comían de lo que Dios les proveía. Pero empezó el pecado, empezó el egoísmo, de hecho el primer asesinato fue de Caín hacia su hermano Abel. Y Jesús venía a restaurar esa liberación, integral. No era solamente espiritual, sino integral. Empezaba a dignificar a la mujer, que para esa época no era nada. Empezaba a dignificar, corroborando lo que vos decías, a los niños, que eran objetos. Por eso él se enoja y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Porque para Jesús, que era la palabra, y cuando me tocaba dar clases en el seminario, siempre decía a los alumnos: el centro de Jesús es como el centro, el sol y el sistema solar. La Tierra no tiene luz, la Luna no tiene luz, Marte no tiene luz propia, tiene el reflejo del sol. Pablo, Pedro, los apóstoles, los profetas, todos eran planetas comparados con el sol, la luz que vino al mundo, dice Juan, y ellos lo rechazaron. Por eso es la palabra, es la palabra. Y cuando Jesús hablaba, muchos se empezaban a enojar, porque era un espejo que los confrontaba con su propio pecado. Vamos al Evangelio. Dice así, Lucas capítulo 4. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y, conforme a la costumbre, se levantó a leer, en la costumbre de leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sacar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Bueno, el relato sigue, pero vamos a detenernos acá. Hasta ahí va bien. Cuando dijo esa palabra que se cumplía en mí, empezó a decir que el reino de los cielos se había acercado y que estaba en medio de ustedes. Cuando el reino de Dios se acerca, y hoy lo cantaba mi esposa en la canción, el reino de las tinieblas también te enfurece. Por eso nunca pongamos el dedo en un panal de abejas, porque mientras que no las provoquemos, o a las avispas peor. El diablo está, o el mal está tranquilo donde no lo molestan. Pero cuando empieza el mundo espiritual de bondad, que es el mundo de Dios, empieza a atacar.
Ahora, no solamente ataca espiritualmente, ataca, es como, el diablo busca atajos, zancadillas, y empieza a dividir la familia, que es muy diferente dividir a la familia por el Evangelio, porque Jesús dijo, muchos en mi nombre serán enemigos entre sí. Es otra cosa, hablo de la enemistad de odio, de violencia. Nosotros trabajamos en un barrio donde hay violencia familiar, mujeres golpeadas, chicos dejados en la calle a la buena de Dios. Es decir, nuestra sociedad está atacada por este mal, por este sistema, que Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, no sean como el mundo, renovado vuestra mente. Es decir, cuando habla del mundo, y yo quisiera aclarar esto, porque a veces decimos, yo no soy del mundo. Somos del mundo, no estamos en el mundo, pero cuando Dios habla del mundo, habla de dos tipos de mundo, porque esto es lo que tiene la riqueza el Evangelio en el original griego. Cuando habla del mundo, habla primero del caos. Cuando el Génesis dice Dios estaba desordenado la tierra y empezó a ordenarla, estaba en un caos. Esa es la palabra mundo en griego, caos. Pero después está la palabra mundo según Dios, que es cuando amó tanto Dios al mundo que dio a su propio Hijo, que es el mundo que Él creó, la creación de Dios, que es perfecta, era perfecta. Una vez yo estaba esperando un colectivo y dice una nena de 12 años, más o menos por la edad, a la mamá, estaban ahí hablando y la mamá dice, qué tiempo loco. Y la nena muy inteligente dijo, mamá, nosotros lo enloquecimos. Y es verdad, porque las lluvias y las tormentas y todo esto que pasa es por el ser humano. Más de 2 millones de hectáreas podadas en el Amazonas. Eso es el pecado, la ambición de no dejar respiro al pulmón de Latinoamérica, que es las Amazonas. Dios no quiere eso. Y la sociedad camina hacia eso. Por eso Pablo dice en Romanos que camina hacia un dolor de parto. Y lamentablemente es irreversible. Pero no con esto queremos decir, bueno, está escrito y esperamos que venga Dios. Tenemos que seguir trabajando. Porque todavía no vino Dios. Todavía no vino Jesucristo. No estemos como los apóstoles cuando resucitó Jesús y ascendió al cielo, que se quedaron mirando para arriba. Estaban ahí, atónitos porque el Señor siguió para arriba. Y los ángeles le dijeron, el que se fue va a volver. Pero ellos preguntaron, Señor, ¿vas ahora a restaurar? ¿Vas a restaurar ahora el reino? Porque los judíos, y sobre todo los discípulos de Jesús que eran judíos, querían una restauración política, por eso esperaban que el reino de Dios saque afuera a Roma, que era la invasión de ese momento. Pero Jesús iba más allá de un estado político, era un estado espiritual, era el cambio del corazón del hombre. Y Jesús respondió, no está en vosotros esta respuesta, el Padre sabe cuando yo vuelvo. Pero recibiréis poder. Y este es el punto. Los cristianos tenemos un poder, que no es un poder místico donde uno puede volverse loco, como a veces vemos exaltaciones un poco fuera de lugar. Es el poder de, primero, dominio propio, porque dice Proverbios que no sirve de nada conquistar una ciudad si uno no se domina su propia lengua, lo dice Santiago también. El dominio propio, el dominarnos a nosotros mismos, porque todos somos violentos por naturaleza. Todos tenemos un Caín adentro que queremos a veces matar al otro, quizás no con un revólver, pero decimos, ¿por qué no se muere? Bueno. ¿Cuántas veces yo dije, Señor, que caiga un fuego como los discípulos, ¿no? Y los queme a esto. Y después tengo que pedir perdón a Dios. Porque queremos obrar nuestra justicia. Pero yo por eso le digo a mi esposa, no quiero ver tanta noticia, sobre todo noticias de robos, porque me gana impotencia. Y yo quisiera salir a hacer justicia con mi mano y no, Dios me dice, no te llamen a eso. Es muy difícil en esta sociedad mantenerse íntegros. Yo conocí un hermano en la fe hace años, era inspector de calle.
Y era uno de los pocos, un cristiano, que cuando iba a un negocio y veía que faltaba el matafuego o estaba roto un vidrio o no tenía los papeles en regla, decía, bueno, le voy a levantar un acta, le voy a dar una nueva oportunidad al dueño del almacén, paso en 15 días, pero trate de arreglar todo lo que falta. Y el ventajero dice, metía la mano en el bolsillo y lo quería coimear. Y dijo, no, usted me hace lo que me pide la ley. O si no, corrían al auto de él para llevarle al baúl mercadería. Fue tanta la presión que recibió que sus propios compañeros se le tiraron en contra y lo echaron de la municipalidad de Quilmes, porque era uno entre tantos que no eran corruptos. Difícil ser cristiano. Claro que es difícil. ¿Es difícil? No, uno puede decir, predicar Jesús vive, eso no dice nada. Discúlpeme, no dice nada. El estilo de vida es lo que dice. Por eso Jesús decía, no por decir Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos. Hacer la voluntad de Dios es ser diferente, ser otra cosa que lo que este mundo quiere que seamos. Y esto es interesantísimo, porque la palabra de Dios es muy clara. Cuando Jesús empezó a decir la verdad, se empezaba a modificar la situación. Los esclavos iban a ser liberados. Que usted sabe bien que esto no fue un día para el otro. De hecho, Pablo tuvo que escribir: los esclavos tengan que someterse a los amos, porque no había todavía un cambio social. Pasaron siglos hasta que en el siglo XX muchos lugares se abolió la esclavitud. Pero había una esclavitud interna que hoy la sociedad sigue teniendo. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es el egoísmo, que tiene como un pulpo un montón de ramificaciones. Los celos, las envidias, tantas cosas que dice el libro de Gálatas. La carne tiene muchas ramificaciones. Y Jesús empezó a hablar, y cuando empezó a hablar empezó a revolucionar el lugar, hasta el punto que lo querían tirar al despeñadero y matarlo. No era el momento, por eso zafó. 3 años después le llegó el momento. Lo que decía a los hermanos, porque estábamos reflexionando juntos, cuando Pedro es liberado de la cárcel, porque la iglesia oraba, y esto es importante, orar por los hermanos. Él estaba preso físicamente, privado de libertad. Pero en el mismo capítulo dice que decapitaron a Santiago. Yo me pregunto, la familia de Santiago habrá dicho: ¿y cómo? Pedro, ¿por qué tuvo ese privilegio de ser liberado? Y Santiago, que también fue apóstol, hermano del Señor, lo decapitaron. Porque no era el tiempo de Pedro nada más. Dios no nos hace inmune a los peligros. Si no nos morimos, si no nos accidentamos, como decía el hermano, porque no es el tiempo. Nada más. Porque si no, parecería que Dios tendría privilegios por uno y por otros no. Pero Jesús dijo: el Padre hace llover sobre justos y injustos. Díganme, ¿quién es justo de acá? ¿Quién es justo? Somos todos injustos. Que es la primera palabra que aparece en Romanos. Pero nosotros atacamos a un homosexual. No va a entrar al reino de los cielos, decimos, y levantamos el dedo. Pero antes del homosexual dice los injustos. Hasta ahí había que detenerse. Y si no, acuérdense lo de Jesús: el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Todos se fueron. Por eso el Evangelio es liberación, hermanos. Porque tenemos principios universales para nuestra vida. El Sermón del Monte. Yo cada vez que lo leo con mi esposa nos emocionamos, porque capítulos 5, 6 y 7 de Mateo habla de la felicidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que trabajan por la paz, los que tienen hambre y sed de justicia, que es lo que le falta a nuestra sociedad argentina. Hay tanta injusticia sobre los que menos tienen. Que un jubilado cobre lo que cobre no es una injusticia. ¿Dios quiere eso? No.
No estoy hablando de política, estoy hablando del reino de Dios, atiéndanme. Estoy hablando de que Dios quiere para su pueblo. Dice Proverbios, cuando los buenos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime. El gemido del pueblo de Israel fue tan fuerte que Dios dijo, oí a mi pueblo y descendí para liberarlos. Y mandó a Moisés. ¿Y cuántas veces el Padre manda de vuelta gestas de liberación a su pueblo? Porque nosotros lo vemos en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, pero somos igual. Nos olvidamos de Dios, nos apartamos, estamos en cualquiera y cuando tenemos la soga al cuello volvemos al Señor. Siempre fue así. La única forma de que el pueblo fue liberado fue cuando fue a Babilonia cautivo por Nabucodonosor, que no era ningún santo, al contrario. Pero Dios utilizó a este tirano para que el pueblo se despierte. Porque fue por Jeremías abierto los ojos y nadie escuchó a este hombre que vivió su ministerio en un pozo. La mayoría de las partes estaba preso o estaba en un pozo, una cisterna. Y hoy quiere ser profeta, así como no pagarían el precio. El profeta verdadero paga un precio, porque es incomprendido, porque es juzgado, porque es marginado, porque dice la verdad. No es un adivino, es una persona que denuncia cuando el pueblo de Dios se va del camino de Dios. Ese es el profeta. Por eso Jesús tenía esa tensión entre el sacerdocio y el profeta. Fíjense que él dijo, ningún profeta es aceptado en su tierra. ¿Cuáles eran los enemigos de Jesús? El pueblo sacerdotal o la casta sacerdotal, ya que habla tanto del presidente de la casta. La casta sacerdotal. Que eso había que hablar en otro momento. La casta sacerdotal eran los enemigos de Jesús. Los escribas y los fariseos. Mateo 23, todo un capítulo dedicado de insultarlo. Después dice que Jesús no era boca sucia. ¿Sabes qué es ser raza de víboras? Es una mala palabra, es un insulto. A no decir a tu suegra es una raza de víboras. O a tu suegra. Es un insulto. Sepulcros blanqueados. Fuerte. ¿Saben lo que es un sepulcro? Es un cementerio donde, ¿vieron? Allá en Bolonia, en la mayoría de los cementerios tienen esas casitas, que no sé, bóvedas se llaman, que tienen adentro 3 o 4 cajones, pero son esqueletos, y por fuera blanqueados, lindos de mármol, pero está lleno de huesos. Así los trató a los fariseos. ¿O por qué lo mataron? Uno dice, sí, Jesús murió por mí. Eso es el pensamiento de fe y lo creo porque murió por mis pecados, pero la consecuencia de su muerte fue por denunciar a los sacerdotes que decían, ustedes no entran ni dejan entrar. Llevan pesadas cargas a la gente, pero no son capaces de llegar nada entre ustedes. Desde que empezó el ministerio hasta que terminó, Jesús estuvo enfrentado a esa casta. Por eso tenemos que empaparnos del Evangelio. Toda la Biblia es rica, toda la Biblia es palabra de Dios, pero el Evangelio es la esencia de la palabra de Dios. Porque son los comportamientos de Jesús ante una sociedad. Porque había marginados, sí. Cuando Jesús dijo las prostitutas y los recaudadores estarán conmigo primero en el reino, fue una provocación. ¿Se imagina un sacerdote de esa época? ¿Cómo va a comparar con un recaudador de impuestos? Y él eligió uno. Se reunió de mujeres. Porque los sacerdotes no podían tener mujeres como seguidoras. Eran también discípulas. Magdalena, Susana, su madre después. Tuvo conflicto con sus hermanos, que lo trataron de endemoniado.
Y a veces nos ponemos mal porque nuestra familia no nos entiende. Que le digan loco, endemoniado. Sí las padeció. Desde que nació hasta que murió, él fue perseguido. Su mamá y su papá tuvo que emigrar a Egipto porque lo iban a matar. Por eso cuando dicen paren de sufrir, yo digo, ¿para de qué? Seguimos sufriendo. Pero el tema no es el dolor, el tema es convertirlo, ese dolor, en gozo. Transformarlo en una esperanza. Y voy a terminar con un cuentito que no es mío, es de otro hermano, que él escribió esta parábola en base a la experiencia de una persona que él conoció que murió de cáncer. Y entonces, era una mujer, se llamaba Marina. Y entonces hizo un cuento, una historia de una ostra. Y le puso el nombre de Marina. Y entonces él decía, en su narrativa decía, las ostras son moluscos que cierran su caparazón, viven al fondo del mar y lo abren solamente para comer un pedacito de vida, puede ser un alga o algún pececito, y se cierran. Y Marina dice que se abría todos los días y se cerraba, y entraba un poquito de alga, se comía. Y un día Dios le puso a Marina un granito de arena, una molestia. ¿Vieron cómo esa molestia que entra en los ojos, que no sabes cómo sacártela? ¿No? O ese familiar que se te instala en tu casa y no dice, bueno, se va esto. Pasa. Justo hoy iba a salir, me cayó. Bueno, son molestias que uno las quiere olvidar, pero no puede. Están ahí. Están ahí. Y entonces, Marina tenía 3 opciones. Me olvido, pero no podía olvidarse de la molestia. Porque cuando te entra una piedra en el zapato o en los ojos, no la puedo olvidar, está ahí. Cuando tienes una enfermedad crónica, ahí. Me enveneno, dijo, me muero, como hoy hablaban del suicida, y chao, se acabó. Pero Marina optó por la tercera opción, que es trabajar sobre ese granito de arena. Dice que las ostras tienen un líquido que se llama capacidad de sólido, y empezó a trabajar sobre ese granito de arena hasta que lo convirtió en una perla. Y un día murió, porque todo ser que nace muere, qué sé yo, de mal de arruga habrá muerto, no sé, pero murió. Los buzos cuando fueron a sacarla, a ella y otras ostras, vieron que había en ella una perla hermosa que brilló así al reflejo del sol. Pero nadie se preguntó en ese momento si Marina fue feliz, pero estaban convencidos que fue valiosa. Y los refranes que a mí más me gustan son los populares. Hay un refrán que leí una vez, creo que no sé si en Alcohólicos Anónimos o no sé, en un hogar de ancianos, que decía, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y esto es lo que hizo Jesús, vivió para servir. Hoy recordamos la última cena, acuérdense que lavó los pies. Se hizo esclavo. ¿Para qué? Para servirnos. Y entonces, creo que el dolor muchas veces va a venir a nuestra vida, se va a instalar en nosotros. Puede ser una enfermedad, puede ser un dolor, una separación, la muerte, qué sé yo. La muerte de un ser querido. Son cosas inevitables que cristianos o no cristianos, ateos, budistas, musulmanes, todo ser humano en la tierra lo va a vivir. El tema es cómo lo enfrento. O lo convierto en una perla, ignorarlo, no puedo ignorarlo. Matarme sería una actitud quizás poco cobarde, o no sé qué, yo no juzgo eso. No sé qué pasa por esa cabeza. Pero sí, Dios nos llama a trabajar con eso. Por eso Jesús dijo, Padre, no te pido que lo saques del mundo, porque no nos puedes sacar del mundo. A veces quisiéramos irnos a una isla, ¿no? ¿Cuántas veces digo, a veces en el Tigre, en el fondo, consigo una isla y me voy ahí y me olvido de todo?
Y después los problemas me siguen allá. Porque me voy a encontrar con mosquitos. Es decir, uno no puede escaparse. Yo muchas veces quisiera ser un monje y me voy al Tíbet, qué sé yo, me quedo ahí con los monjes, ¿no? Pero Dios dice, no, pero tenés que estar en la tierra. Sí, tengo un monje acá enjaulado que a veces quiere ir, pero dice, no, yo te llamé para hacer luz, no para ser monje. Y creo que esto es lo importante. No podemos evadir el dolor, tenemos que enfrentarlo. Pero con Dios todo se puede. Amén. Con Dios todo se puede. El gran apóstol Pablo fue el que más, pero después de Jesús, persecución siguió. Hoy, cuando leía el pastor, me acordaba que su ministerio también fue una persecución. Hasta los corintios, que los parió espiritualmente, se les dividió. Uno se fue con Pedro, otro se fue con Apolo. Y al final, ¿quién es el padre espiritual, dijo él? Es decir, que tenía a su familia que dejar mucho que desear. Hermanas y hermanas, vamos a orar. Y yo quisiera cerrar con una oración y pensar que Dios muchas veces va a traer sobre nosotros cargas que quizás pensemos que no la podemos sobrellevar. Pero Dios nos da la fuerza. Amén. En el 2006, a los 17 años, mi hijo lo mataron un tiro de espalda. Acá. Entró en la cintura. Del miedo al tiroteo se agachó y la bala hizo la recorrida y reventó acá. Uno como padre dice, se acabó el mundo. Porque biológicamente lo lógico es que se muera uno primero. Y Dios me dio la salida. La comunidad, la iglesia me dio la contención. Mis compañeros del trabajo, de la escuela me dieron la contención. Mi esposa y la gente que me rodeaba. Mi hermana sufrió algo similar. Mi hermana Virginia, que ahora falleció. Ella no era cristiana convertida, creía en Dios como tantos, pero tenía una mezcla. Y más o menos unos años antes que mi hijo fallezca, su hija se ahorcó, se suicidó. Ella vivía en la costa, cerca de Mar del Plata, y cuando la fue a llamar, por eso hoy veía esto, en la casa tenía tirantes así, y 18 años tenía Victoria, improvisó una soga y la encontró ahorcada. Una chica llena de vida, yo la conocía, una chica que uno tenía buenos amigos, proyectos, no sabemos qué le pasó por su cabeza. Desde ese momento empezó la muerte de mi hermana. Murió mucho.